Muy buenas noches a todos y un feliz sábado. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa de nuestro Dios y le damos una cordial bienvenida a tanto los aquí presentes como los que están a través de las redes sociales. Que el Señor nos bendiga a todos y que ese mensaje especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros lo podamos internalizar y que podamos sentir que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de una manera especial. Como dice 1 Samuel 2:2, que no hay nadie como el Señor y Él es nuestro refugio. Que la casa de Dios, tanto aquí presencial como virtual, sea ese refugio que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Queremos anunciarles que la próxima semana José Ancaro de la iglesia de Aguadapueblo va a estar aquí teniendo la sociedad de jóvenes, están todos invitados, no se la pueden perder. Y la próxima semana, luego de ese viernes, tenemos el Día de los Padres aquí en la iglesia, así que están todos también bienvenidos, póngalo en agenda y con esto le damos a todos una cordial bienvenida, que podamos sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. El Señor nos bendiga a todos. Buenas noches, mis hermanos. Feliz sábado tengan todos. Ha llegado la hora del ejercicio bíblico, que tiene por título Profeta y Reyes. Y las instrucciones son estas. Yo le estaré diciendo una frase que algún profeta le dijo a un rey. Y entonces le estaré preguntando qué profeta lo dijo o a qué rey se lo dijeron. Y si está muy fácil, pues le pregunto las dos. Vamos a ver si entendieron. Un ejemplo. Un profeta dijo: por tanto, oh rey, acepta mis consejos. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez eso una prolongación de tu tranquilidad. Vamos a ver. Vamos a repetir lo que... Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Va, y yo creía que esa estaba fácil. Eh, Vamos a ver. ¿Qué profeta dijo eso? Bueno, si le digo el rey va a ser bastante fácil. El rey fue Nabucodonosor. Sí, fue Daniel y se encuentra en Daniel 4:27. Ahora vamos con esta. Un profeta dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿A quién se lo dijeron? Solo preguntaba por el rey, pero sí, Isaías se lo dijo a Ezequías. Y se encuentra en Segunda de Reyes 21. Vamos a ver. Y quiero escuchar de los de atrás, que ya aquí me han contestado mucho. Un profeta dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Qué profeta dijo eso? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Samuel no fue Samuel, pero Natán, lo escuché. Muy bien. ¿Y a quién se lo dijo? Muy bien. A David. Natán se lo dijo a David y se encuentra en 2 Samuel 3:5. Ok, uno más. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Quién dijo eso? He aquí,
echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Jesús, ¿a quién se lo dijo? No. Vamos a ver. ¿A quién le dijo Jesús? He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Vamos a ver. Primero que lo encuentre. Se encuentra en Lucas 13, 31 al 32. Lucas 13, 31 al 32. ¿A quién? No. Vamos a ver. 31 y 32. A Herodes, muy bien, aquí lo escuché. Vamos a ver, uno cortito. En mano del rey de Babilonia serás entregado. ¿A quién se lo dijeron? En mano del rey de Babilonia serás entregado. Vamos a dar un lado. Está en el Viejo Testamento. No, no fue a Darío. Se encuentra en Jeremías 37, 17. Jeremías 37, 17. Sí, muy bien. Se lo dijeron a Sedequías. Ok, uno último. Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que cierto morirás. Así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal, Dios de Ecrón. No hay Dios en Israel para consultar en su palabra. No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que cierto morirás. Elías lo dijo, muy bien. Pero ¿a qué rey se lo dijeron? A Ocosías, muy bien. Ocosías. Y se encuentra en Segunda de Reyes 1, 16 al 17. Muy bien, a todos los que contestaron, y si no, le exhorto a estudiar la palabra de Dios para que así puedan aprender más de Él. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Ahora tendremos la oración. Oremos. Amante Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias que llegó tu santo sábado para alabarlo y glorificarlo. Te pido que siempre estés con todos nosotros. Bendice al predicador, que no sean sus palabras, sino sean las tuyas. Cuídanos y protégenos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches nuevamente, hermanos. El tema que se estará discutiendo en esta noche va a ser el miedo. En el momento que nosotros nos ha tocado vivir, tenemos que lidiar día a día con problemas e incertidumbres nuevas. La alerta de las noticias, la injusticia que estamos viviendo puede causar en nosotros miedo. Y para discutir un poco más sobre el miedo, tenemos aquí que nos acompaña la estudiante doctoral en psicología, Gabriela, muy conocida en esta iglesia. Y para hablar un poco sobre el aspecto bíblico del miedo, también tenemos a mi padre, Germán Saltar.
Antes de comenzar con algunas preguntas a nuestros panelistas, le queremos exhortar a todos los que nos ven por Facebook Live y a todos los que están aquí, que si tienen alguna pregunta sobre el tema, que lo comenten y se lo hagan y se lo estaremos haciendo llegar a nuestros panelistas. Ahora, Gabriela, cuéntanos, ¿qué es el miedo? Pues buenas noches a todos. El miedo, lo que se ha podido encontrar en la psicología y en la ciencia, y antes de comenzar específicamente con la emoción del miedo, lo que se ha mencionado es que todas las emociones que los seres humanos experimentamos, ya sea el miedo, la alegría, la tristeza, la angustia, entre otras, la vergüenza, son necesarias en nuestra vida para nosotros, vamos a decir, poder sobrellevar las situaciones de esta vida. Sin embargo, si yo experimento una emoción todo el tiempo, constantemente, la ciencia y la psicología dice esto puede llevar a una persona a una patología o, vamos a decir, a un trastorno. Me explico, si yo presento la mayor parte del tiempo de mi vida tristeza, pues posiblemente yo esté experimentando que una depresión mayor, que es lo que se conoce en psicología según el DSM-5. Entonces, importante, la emoción se describe mejor dicho, se define como una emoción básica que los seres humanos experimentamos en nuestras vidas cuando sentimos que nuestra vida está en peligro ante una situación ya sea imaginaria o sea verdadera, o que estemos enfrentando una situación de peligro. Por ejemplo, si ahora mismo, que Dios no lo quiera y nos proteja, comienza a sonar la alarma de tsunami, ¿vamos a experimentar miedo nosotros que estamos aquí? ¿Nosotros confiamos en Dios? Claro que sí. Sin embargo, el yo experimentar esa emoción me ayuda a mí ¿a qué? A sobrevivir. Me ayuda a mí a poder enfrentar y poder protegerme como persona para seguir, ¿verdad? Nosotros como seres humanos procreándonos, que eso es lo que dice la ciencia. ¿Ok? ¿Por qué dice aquí ya sea imaginario o sea real? Porque hay situaciones en nuestras vidas como algo real, como ese ejemplo que yo acabo de dar, vamos a experimentar miedo. No obstante, si yo pienso sobre algo, vamos a poner algo que quizás sea imaginario, por ejemplo, si yo estoy pensando que me está dando un dolor de estómago, y estoy experimentando el dolor, sin embargo, puedo comenzar a pensar que esto puede ser un cáncer, ay, Dios mío, y uno comienza a experimentar miedo. Probablemente sea que quizás una gastritis, sea otra cosa, pero nuestra mente comienza porque la ciencia dice que la mayoría de los pensamientos que tenemos, tristemente, son más negativos que positivos. Esto quiere decir de 100 pensamientos, de un 70 a un 80 son pensamientos negativos. Así que si yo experimento ese dolor, los pensamientos que me van a llegar son negativos, por tanto, puedo experimentar miedo porque me dé un cáncer o miedo por la situación que yo me vaya a enfrentar. O vamos a otra cosa que no estemos experimentando fisiológicamente. Miedo, algo imaginario, que sería algo que tú pensarías. Es más, si ahora mismo yo pienso que me voy a montar en un avión, probablemente me lo estoy imaginando y sienta la sensación de miedo. Miedo a que se caiga el avión, que es algo típico. Es algo típico. Por lo menos yo le tengo miedo a los aviones y cuando me voy a montar me da miedo. Sin embargo, pues puedo bregar con el miedo porque a veces en nuestra vida, y vamos, que yo sé que Germán va a explicar, en la Biblia hubo personajes que sintieron miedo y a pesar de ese miedo que sintieron, ellos confiaron en Dios y lograron muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy importante que a veces nosotros sentimos miedo y nos etiquetamos. Yo soy la miedosa de la familia. Yo le tengo miedo a todo, yo no me tiro por ninguna montaña rusa, yo voy a Disney, pierdo el dinero porque yo solamente estoy cuidando a todos los nenes que están a mi alrededor y no me monto ninguna. Yo he escuchado eso. O yo soy la miedosa cuando hay un ruido, mi esposa es la que sale, yo no, yo me quedo atrás. ¿Han escuchado eso? Y las personas comienzan a etiquetarse. Y es bien interesante porque Dios, a pesar de que podamos sentir miedo en nuestras vidas,
Dios no nos etiqueta como nosotros los seres humanos muchas veces tendemos a etiquetar. Eso es lo interesante. Y más adelante voy a explicar un poquito de varios personajes en la Biblia. Sé que Germán también va a traer, pero a mí me encanta Gedeón, porque Gedeón, después voy a explicar, así que las personas que nos están escuchando no se pueden despedir porque va a estar esto bien interesante. Muy bien, muchas gracias. Y entonces, ¿por qué es que existe el miedo? Ok, pues el miedo, la ciencia dice, siempre ha existido el miedo y nosotros vamos a decir, los científicos, lo que creemos, ¿verdad? En esto de que Dios nos creó, el miedo comienza, ok, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, allí decía que todo era hermoso, que todo estaba bien, luego que el hombre peca, es que en la Biblia se menciona la palabra miedo. Desde mi punto de vista, desde los conceptos, yo no soy teóloga ni nada por el estilo, pero no había miedo, para mí no había miedo. ¿Qué tú piensas, Germán? Definitivamente, mientras no hubo pecado en la tierra, no existía el miedo. Pero ¿qué sucedió tan pronto el pecado entró en la tierra? Eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Aquí en Génesis 3:10 dice, él respondió, Adán, ¿verdad? Cuando cuando los llamó, una vez habían pecado, habían comido el fruto prohibido. Perdona que te interrumpa. Eso para las personas que están aquí y tanto que nos siguen a través de las redes sociales, eso está en Génesis 3:10. Sí. Y oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Es curioso porque ellos habían estado acostumbrados a estar delante de la presencia del Señor. Pero sin embargo, en este momento, cuando Dios los buscó, porque fue Dios que los buscó, ellos se escondieron, ellos estaban escondidos. ¿Por qué? Porque tenían miedo, habían desobedecido la voz de Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo. Así que el miedo tuvo su origen allí, precisamente cuando surgió el pecado, trajo como consecuencia el miedo. Entonces nosotros cuando pensamos del miedo y la palabra miedo se nos viene a la mente un sinónimo que es temor. ¿Hay alguna diferencia entre el miedo y el temor? Pues la ciencia, vamos a ir a lo científico, es un sinónimo. Hay personas de diferentes países que le dicen temor. Vamos a entrar a Google, hay personas que dicen que sí, que es un poco diferente, pero científicamente comprobado, temor y miedo es sinónimo. Cuando nos vamos a la Biblia, vamos al libro de Proverbios que lo escribió Salomón, un gran pensador, que se menciona mucho que la sabiduría de la tierra no hay nadie que la haya tenido, ¿verdad? Excepto de Jesús, que él menciona el temor a Jehová. El principio de la sabiduría, discúlpenme, es el temor a Jehová. Sin embargo, cuando nos vamos a ese contexto de ese tiempo, en ese momento, y repito, no soy teóloga, así que si hay algún teólogo que nos escuche y pueda comentar con respecto a eso, yo creo que Jan con gusto también lo puede expresar el texto que se escriba en las redes sociales. El contexto de ese momento, temor, ¿ok? Y yo busqué información con respecto a eso de teólogos que han investigado y ellos mencionan que temor en ese momento representa a esa fidelidad y a esa obediencia que yo le tengo a Dios como ser humano. Igualmente, si vamos al mismo libro de Proverbios, cuando Salomón menciona, guarda tu corazón porque de él mana la fuente de la vida, pues no es que nosotros literalmente vamos a guardar nuestro corazón en una cajita apartado, sino que el corazón representa la mente. Igualmente, cuando vamos a otros libros de la Biblia, hay palabras en específicas que hay que estudiarlas en el contexto de esa época y de ese tiempo. Así que yo encuentro, ¿verdad? Y lo que se ha encontrado, que no hay una diferencia, vamos a decir, específica de temor y miedo, sino es un sinónimo, pero sí quiero diferenciar para esas personas que nos escuchan que hay, vamos a decir, versículos en la Biblia que hablan del temor y dicen específicamente eso. Sí, esa parte, ¿verdad? O esa aplicación de temor a Jehová
obviamente no se refiere a miedo, porque a Dios no le debemos tener miedo, al contrario, debemos sentir la confianza de allegarnos a Él, pero con mucha reverencia y respeto, sí. Ese temor yo lo veo que significa como que una reverencia, un respeto hacia la figura de nuestro Dios, ¿verdad? Dios santo y soberano. Pero definitivamente Dios no quiere que le tengamos miedo, al contrario. ¿Quién quiere estar con alguien o con algo que le da miedo? Nadie. Yo no quisiera estar con algo que me da miedo. Pues no, pues definitivamente Dios quiere que no le tengamos miedo porque Dios quiere acercarnos a nosotros de la misma manera que Él fue buscando a Adán y a Eva después de haber pecado. Dios quiere llegar a cada uno de nuestros corazones de manera tal que nosotros podamos abrirnos a Él, ¿verdad? Entregar nuestro corazón a Él y tener ese acercamiento y esa comunión y esa tan estrecha con Él que en algún momento nos vayamos a vivir con Él al cielo. Y un dato interesante es que muchas veces cuando el ser humano siente una emoción intensa como el miedo, la tristeza, que son las emociones no placenteras, que muchas veces son las que buscamos ayuda, porque es que siento tanto miedo que en mi vida está hecho un desastre, porque no puedo ni siquiera salir de mi casa. Cuando el ser humano experimenta una emoción tan intensa como esa, nos llega mayormente pensamientos, que muchas veces, a veces el problema más bien no es la emoción, es muchas veces el pensamiento que hay en esa emoción que estamos experimentando. Esto quiere decir que cuando el hombre peca al sentir miedo, yo puedo identificar, no sé Germán si tú quieres abundar un poco más sobre eso, ese miedo que experimentaron los alejó de Dios, los alejó de Dios. Así que hay una línea bien fina y es bien interesante cómo el miedo en ocasiones nos puede ayudar a sobrevivir y cómo el miedo, si yo lo siento de una manera tan intensa, con unos pensamientos que quizás sean irracionales o que quizás yo no pueda manejar, me pueden alejar de Dios. Por ejemplo, si yo cometí un error o pequé, vamos a ponerlo así, puede ser que yo sienta tanto miedo, ahora yo no sé cómo voy a buscar a Dios, ahora Dios no me va a aceptar, Dios no me va a querer, porque es que ya yo hice esto mal y yo he hecho esto mal como 4 o 5 veces en mi vida y yo le pido perdón. Es algo típico que yo creo que quizás muchas veces nos pasa a todos. Y ese miedo que yo siento de que yo quizás no me sienta aceptada por parte de Dios o que quizás yo no sepa manejar esta situación, porque hay unos pensamientos que están ahí presentes, está afectando mi conducta y mi relación con Dios. Así que es importante cuando sentimos emociones, no importa cuál emoción sea, siempre evaluar qué pensamientos yo estoy sintiendo con esta emoción. Por ejemplo, cuando mi esposo viene a decirme algo, yo me siento con coraje y yo me siento frustrado, yo me siento de esta manera. ¿Y qué hay detrás de esa emoción? Y eso es lo interesante, porque eso es lo que nos da información para nosotros poder trabajar con eso. Cuando nosotros pensamos en miedo, siempre lo relacionamos a cosas negativas. Sí, mala. Entonces, una pregunta que viene es, ¿algo bueno puede venir de tener miedo? Pues dentro de todo, yo digo, Dios en su inmensa sabiduría, el miedo nos ayuda a protegernos, como ahorita mencioné. Si viene un león y nosotros no sentimos miedo, probablemente el león nos coma a todos. Si suena la alarma de tsunami y no sentimos miedo, ese miedo de yo poder protegerme, de ir a un segundo piso, de buscar y llamar a mi hija porque no sabe dónde se encuentra, dónde está, me va a ayudar a mí protegerme. Hay cosas que la ciencia, todavía esto de las emociones es algo nuevo, hay muchas teorías en la psicología y hay cosas que no se pueden explicar como objetivo de que blanco o negro, así como a veces la ciencia lo pide, y hay cosas que no podemos comprender y las emociones es algo con respecto a eso. Todavía se están haciendo muchas investigaciones y no solamente de las emociones, sino también del cerebro humano. Nosotros actualmente utilizamos del 10 al 8%. O sea que hay muchas cosas que se quedan al aire que la ciencia no puede explicar
Y la Biblia es muy clara en eso. Los pensamientos de los seres humanos jamás son tan altos como los pensamientos de Dios. Nuestra lógica humana jamás llega a la lógica de Dios, de cómo Él sobrepasa todo. Por ejemplo, cuando yo voy al libro de Jueces, la historia de Gedeón, mi lógica de vencer 30,000 o 300,000 hombres, no recuerdo bien, con 300 hombres, o sea, eso no cabe en matemáticas, en química, en física, eso no jamás se va a poder en la lógica humana. Y en la lógica de Dios, así se logró y así es. La Biblia es clara que por eso somos salvos por gracia, y la fe es que realmente es ese complemento de yo buscar a Dios y creer en Dios, y que voy a poder vencer por esa fe y poder vencer incluso ese miedo. Y aún con miedo, yo voy a ¿qué? A vencer esa situación, confiando en Dios, y Dios va a ser mi guía en ese proceso, y es una seguridad. Por ejemplo, si ahora viene alguien aquí vestido como, vamos a decir, como si nos fuera a tirotear, ¿verdad? Que Dios no lo quiera y nos protejan los ángeles, y de momento viene un policía, nosotros probablemente nos vamos a una esquina para el área del policía porque nos sentimos como con el policía o con el grupo de policías. ¿Cómo nos sentimos? Protegidos. Pues así mismo pasa. Probablemente sintamos miedo aún, vamos a estar súper hipervigilantes, vamos a estar como que ¿y dónde se fue la persona y a dónde fue? Y nos sentimos seguros con ese policía. Igualmente pasa en nuestra vida con Dios. Probablemente sintamos miedo, pero el saber que Dios camina con nosotros día y noche y que no descansa nos va a dar seguridad en nuestros procesos y en nuestras situaciones de nuestra vida. Gracias, Gabriela. Y entonces, ¿el miedo puede causar algún problema de salud en nosotros? Sí, el miedo, si no lo manejamos, dice, ¿verdad? Las estadísticas, que la mayoría de las personas, esto no es como que 100%, pero muchas veces de las personas que padecen de trastornos de ansiedad generalizada es porque sienten mucho miedo, que están viviendo eventos futuros e imaginarios constantemente. Así que si yo siento no solamente miedo, también vamos a la emoción que a todos nos gusta experimentar, como la alegría. Si yo siento alegría todo el tiempo, voy a tomar decisiones sabias con esa euforia. Mira, no, por eso cuando muchas veces vamos a comprar una casa, vamos a comprar un carro, nos dejamos que la gente dice es que me deje llevar por la emoción y firmé los papeles y después no sé ni ahora cómo voy a pagar la casa, cómo voy a enfrentar esta situación, porque la emoción es tan intensa que firmaste y después no pensaste claramente en ese momento. Así que no solamente las emociones no placenteras nos llevan a tomar malas decisiones, vamos a ponerlo así, sino también las emociones placenteras como la alegría también nos pueden llevar a tomar malas decisiones en nuestras vidas. Así que a la pregunta que me hiciste, sí, si yo experimento miedo, un miedo constantemente, la mayoría de las veces de mi vida, puedo desarrollar una condición de salud. Incluso no solamente de salud, vamos a poner fisiológica, sino también de salud mental, porque ambas están relacionadas. Mayormente las personas que sienten ansiedad, sienten palpitaciones, incluso como si fuera un ataque al corazón. Creo que más del 50% que va a sala de emergencia piensa que es por ataque al corazón, cuando en realidad son ataques de pánico, porque se experimenta de la misma manera. Esto quiere decir, si yo siento emociones, hay un cambio fisiológico en mi cuerpo. Comienzo a sudar, si yo siento miedo, el corazón comienza a poner palpitaciones, tanto así que cuando el cuerpo está preparándose para sobrevivir, o sea, en modo de sobrevivencia, en ese momento te puede picar una abeja, puedes estar desarrollando algún virus, y en ese momento el cuerpo reprime todo eso para estar súper alerta, súper awareness, en el momento presente. Las pupilas se te ponen bien grandes para tú estar viendo a ver dónde puedes escapar. Y eso tú estás pensando, ay, viene un león a comernos, ¿a dónde podré ir? Eso son cuestiones de microsegundos. Ahora yéndonos más a un aspecto bíblico. ¿Qué personajes en la Biblia tuvieron miedo y qué ellos hicieron para superarlo? Bueno, personajes de la Biblia que tuvieron miedo fueron muchísimos, ¿verdad? No puedo mencionarlos todos, ¿verdad? Porque son muchos, ¿verdad? Quizás no tengo un listado de todos los que tuvieron miedo, pero puedo mencionar algunos. Pero antes de mencionarlos, yo quisiera
mencionar algo de lo que nos dice la Biblia respecto al miedo. El miedo, ¿verdad?, es algo natural en el ser humano, ¿verdad? Pero eso después de que entramos en pecado, eso ha sido natural en nosotros. Pero sin embargo, es el propósito de Dios que nosotros tengamos miedo. Como muy bien dijo Gabriela, ¿verdad? El miedo es bueno y es necesario en algunas circunstancias. Pero yo diría, añadiendo a lo que ella dijo, quizás por un periodo corto de tiempo. Ya cuando uno experimenta el miedo por mucho tiempo, pues ya pues trae sus complicaciones, que no son complicaciones positivas, son complicaciones negativas. Ahora, quiero compartir con ustedes un versículo que está en Deuteronomio 31:6. Y dice, esto lo dice Moisés al pueblo de Israel: esforzaos y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos. Está hablando acerca de los enemigos de Israel, ¿verdad? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Un versículo precioso. No tengas miedo, porque ¿quién es el que irá contigo? ¿Quién irá? Jehová, tu Dios. ¿Y quién es Jehová tu Dios? Yo creo que eso es bien importante, porque no es lo mismo decir Jehová tu Dios que irá contigo, qué sé yo, el nombre de un policía, ¿verdad? El policía, incluso hasta un superhéroe ficticio. Entonces, no es lo mismo, pero Dios es real y Dios es el Todopoderoso. Dios Dios en la persona de su Hijo, por medio de su palabra, creó todo lo que existe. Le dio la energía a los astros y continúan brillando. Dios irá contigo. Si Dios va contigo, ¿por qué temer? Y Él va de parte de ti, ¿verdad? Porque es tu refugio, es tu Salvador. Ahora, hay otro texto que dice, mira que te mando que te esfuerces. Y esto se lo dijo Moisés a Josué. De otra manera lo podemos ver como que eran palabras que Dios le había mencionado, ¿verdad? Pero lo dijo a través del profeta. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Básicamente la misma promesa. Pero fíjense, aún sabiendo esta promesa y experimentando esta promesa, porque una cosa es saberla y otra cosa es experimentarla. Cuando tú la experimentas, tú adquieres esa confianza, tienes esa seguridad de que la promesa es real y que Dios es fiel para cumplirla. Así que quiero hacer referencia a esta experiencia. Este es el caso de Eliseo. Eliseo y su siervo estaban siendo perseguidos. Y en una ocasión, y ahora voy a leer de Segunda de Reyes 6, 15 al 17, dice, el criado que servía al varón de Dios se levantó de mañana y salió. Al ver el ejército que tenía situada la ciudad, con gente de a caballo y carros, dijo Eliseo, Señor mío, ¿qué haremos? O sea, el criado se levanta temprano a ver, ¿verdad? Porque sabiendo que están siendo perseguidos y que están siendo acechados para matarlos, se levanta y no ve y ve ese ejército que está rodeándolo. ¿Qué perspectivas de salir con vida tenían ellos? Hablando humanamente, ¿verdad? ¿Qué probabilidad? Ninguna. Era un ejército contra dos personas y ni siquiera ninguno de los dos eran soldados ni estaban armados. Pero sin embargo, ¿qué sucedió? Eliseo respondió, no tengas miedo. Obviamente notó que el criado tenía miedo. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y cómo Eliseo sabía eso? Él no había visto el ejército, pero sabía que los que estaban con él eran más que el ejército que podía estar allí. Así que, ¿qué hizo él?
oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra los ojos para que vea. Habla acerca de su siervo, ¿verdad? Y Jehová entonces abrió los ojos del criado y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Wow! ¡Qué experiencia increíble! De estar siendo acechado con temor, poder ver aquel ejército de seres celestiales, de ángeles, ahí dispuestos para defender a Eliseo y a su criado. Si usted estuviese en una situación difícil, ¿verdad? Quizá pues, que pueda dar miedo, no sé cualquiera, la que sea, ¿verdad? Imagínensela usted. Y usted, quizás no teniendo de momento la seguridad de que Dios está a su lado, puede entrar en miedo. Yo creo que eso nos puede pasar y nos pasa a todos. Pero cuando recordamos y tenemos la confianza, espérate, Dios prometió estar conmigo. Las cosas cambian. Ya el escenario cambió totalmente. Al estar yo solo o a estar con los ángeles de Dios, ¿verdad? Eso es una experiencia extraordinaria. Y esa experiencia la tuvieron Eliseo y la tuvo su siervo. Así que es una de las personas, ¿verdad?, que sintió miedo, pero hay muchas otras. Puedo mencionar otra, ¿verdad? En este momento dice, ¿se acuerdan, verdad, del caso de Jacob y Esaú? Jacob y Esaú eran hermanos, y de hecho eran mellizos, ¿verdad? Pero salieron distintos, no eran idénticos, eran fraternos. Así que, ¿qué pasó con el tiempo? Bueno, se separaron. Pues el engaño de Jacob causó que su hermano pues, desarrollara deseos de venganza hacia Jacob. Así que Jacob huyó y vivió lejos, ¿verdad?, desde la tierra donde estaban sus padres, y de hecho nunca volvió a ver a su madre viva. El detalle es que Jacob hizo su vida en casa de Labán, pero finalmente Dios le dice, tienes que regresar a tu tierra. Así que recoge todas tus pertenencias y coge tu familia y regresa a tu tierra. Pero ¿qué sucedió? Que mientras iba de regreso, pues él se entera que su hermano viene para encontrarse con él, pero no era para darle la bienvenida. Quería vengarse de él. ¿Y cómo se sintió Jacob? Él iba con su familia, él iba con sus esposas, porque tenía más de una esposa, tenía muchos hijos y tenía muchas posesiones en términos de animales, de ganado, ovejas, camellos, etc. Se sentía con temor. ¿Y qué hizo él? Él oró. De hecho, esa experiencia de Jacob se le conoce como la noche de angustia o el tiempo de angustia de Jacob, ¿verdad? Pero él oró, él tenía mucho miedo. Sin embargo, él fue a buscar al Señor, que de hecho el mismo Jesús estuvo con él y allí fue y le dio la bendición. Es verdad que pues, tuvieron un tiempo de lucha, ¿verdad? No sé exactamente el detalle de la lucha, por qué de esa manera. El asunto es que allí Jacob recibió la bendición. Y yo me imagino que después de haber recibido la bendición de Dios, ya el miedo se habrá ido. Yo me gusta, ¿verdad?, pensarlo de esa manera. Ya no tengo miedo, ya recibí la bendición que tanto necesitaba. Así que continuó. Ahora, ¿pero qué sucedió? Algo interesante. Mientras Jacob tenía la lucha con el ángel, Esaú recibe un sueño y allí un ángel le advierte, o sea, básicamente le muestra la escena de Jacob regresando con su familia y en su situación. Eso conmovió a su hermano Esaú y precisamente, ¿verdad?, no le hizo daño. Al contrario, cuando lo vio, se le echó encima y le dio un abrazo y lloraron juntos. O sea, Dios intervino, es lo que quiero decir. Cuando tengamos miedo, tengamos una situación difícil de la cual no podamos resolver humanamente, vayamos a Dios. Él es el especialista en los casos difíciles. Cuando las situaciones son
imposibles para el ser humano, ahí es donde Dios tiene la oportunidad de obrar en cada vida, en la forma que solo Él sabe y solo Él puede hacerlo. Así que seguimos dando algún ejemplo de otra persona que tuvo miedo. Este es de lo más interesante. Otro ejemplo se encuentra en Mateo 14. Mateo 14, 26 al 31. Digo, estoy trayendo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Este es el caso cuando los discípulos estaban en una barca y estaban en el mar o en el lago, ¿verdad? Y se levanta una tormenta, ¿verdad? El mar se puso difícil, ¿verdad? Los vientos empezaron a soplar y estaban asustados y estaban tratando de sobrevivir, ¿verdad? De luchar con la situación, ¿verdad? Trabajar con la embarcación para mantener la flota, etc. Así que, según dice el versículo 26 en adelante, dice, los discípulos viendo, entonces ven a Jesús andar sobre el mar. Se turbaron unos a otros diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Yo me imagino la situación, luchando pues con esta tormenta, ¿verdad? Con el barco. Yo imagino que la embarcación, pues quizás cogiendo agua, ¿verdad? Ellos tratando de sacarlo, mantenerla. Y de momento vean esta figura caminando sobre el agua. La verdad que yo me hubiera asustado también, Gabriela. Yo me hubiera asustado, sí, porque ¿quién se iba a esperar eso? Pero sin embargo, enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, yo sois, no temáis. Qué lindo eso, yo soy Jesús. Así que entonces Pedro respondió, ¿verdad? Pedro, como era el más tímido de toditos, sí, que ese era el que disparaba de la baqueta, como decimos acá, ¿verdad? Digo tímido en sentido, ¿verdad? Opuesto, ¿verdad? No es, obviamente no lo es. Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya para que camine sobre las aguas. La verdad que tener esa experiencia debió ser algo como que atrayente, ¿verdad? Espérate, yo quiero también, si Jesús caminó, pues yo quiero caminar también sobre el agua. Pero entonces, ¿qué pasó? Así que, entonces le respondió, entonces Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, o sea, déjame decirte que salir de la barca para pararse en un mar que está agitado, debe ser un poco, pues, te daba miedo también. Entonces, cuando Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué interesante. Vamos a hablar un poquito de este relato, ¿verdad? De esta experiencia de Pedro. Pedro tuvo la fe suficiente para creer en la palabra de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús le dice, vente y camina sobre el mar. Y lo hizo. Pedro caminó sobre el mar. Pero ¿qué sucedió? Mientras Pedro iba caminando sobre el mar, mirando a Jesús, Pedro iba seguro. Pedro no se hundió mientras estuvo sus ojos puestos en Cristo. En el momento que él quitó la vista de Cristo, el Espíritu de Profecía dice que él miró hacia atrás para ver a sus colegas apóstoles. Y quizás con un sentido de como que mira lo que yo estoy haciendo, o sea, como que en cierto modo el ego como que se le infló un poco. Y entonces viendo el mar y viendo la tormenta, viendo esa tempestad que rugía, ya después de haber quitado los ojos de Jesús, pues mira, empezó a hundirse. Y esto para mí es bien significativo y esto tiene una aplicación, pero como dicen los muchachos, bien brutal en nuestra vida. Mientras nosotros tengamos la vista puesta en Cristo, nosotros no nos vamos a hundir. Nosotros vamos a caminar sobre las aguas, ¿sí? Porque quien nos sostendrá es el Dios Todopoderoso. No es un ser humano, no es cualquiera. Así que nosotros podemos caminar confiados, sin temor alguno. No importa la tempestad, no importa cuán grandes sean las olas, no importa cuán fuerte el viento sople. Allí está Jesús a nuestro lado y Él nos sostendrá.
Y yo creo que eso es maravilloso. ¿A quién le da miedo de esa manera teniendo al Dios Todopoderoso a nuestro lado? Esto es maravilloso. Así que tengo también otros textos, ¿verdad? Ya pues básicamente quería traerle esas experiencias, ¿verdad? O esos ejemplos de personas que tuvieron miedo y fueron, y cómo manejaron ese miedo. La realidad es que de todos estos casos, básicamente de todos los casos, el miedo lo manejaron yendo a Dios. Allí fueron y obtuvieron el consuelo, la fortaleza, la valentía, el ánimo, no sé, el coraje, ¿verdad?, para vencer el miedo. Pero quiero también compartir con algunos otros textos de la Biblia, que, por ejemplo, el Salmo 91, 1 al 6, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge bajo la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él te puede librar de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Yo no sé, nosotros, bueno, pensando en una plaga mortífera, nosotros estamos viviendo el COVID. En cierto modo, cumple con la descripción que aquí se da. Y así que estamos viviendo una situación similar. Dice, solo Él te puede librar de las trampas del cazador, de mortíferas plagas. Dios nos puede librar, pues te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni peste que se aceche en las sombras, ni plaga que destruya al mediodía. Esto es una situación bien difícil, de destrucción total. No únicamente lo que el COVID hace. Yo creo que esto es una situación todavía aún más difícil, más grave. Pero sin embargo, cuando nosotros ponemos al Altísimo como nuestra habitación, como nuestro refugio, cuando hacemos de Dios nuestra protección, nuestro escudo, mira, no debemos temer. De la misma manera que los pollitos se guarecen, ¿verdad? Se cubren debajo de las alas de sus gallinas, ¿verdad? Así Dios quiere cuidarnos y quiere proteger a cada uno de sus hijos. Ahora, ¿tú quieres decir algo? Sí, quería añadir ahí que uno de mis salmos favoritos es el Salmo 121, y en momentos de mi vida donde he sentido mucho temor y mucho miedo, hice este salmo mío. Y quiero compartirlo. Yo sé que es un salmo muy conocido, pero en esta noche el Señor puso en mi corazón que lo compartiera. Y si hay alguien que está pasando por una situación de miedo, si hay alguien que está experimentando miedo por las situaciones que sean, ya sea alguna enfermedad, ya sea un cambio en su vida, ya sea lo que sea, algún divorcio, algún problema, que hagan este salmo suyo. Y lo voy a compartir, y dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? O sea, aquí estamos en una situación difícil, y estamos de necesidad, estamos clamando y diciendo: Señor, estoy en una situación de aprietos, como dicen, ¿de dónde viene mi socorro? Y dice: y mi socorro viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que tu pie resbale, ni se dormirá el que te guarda. O sea, el Señor va a estar pendiente de cada uno de nosotros día y noche. Amén. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y en ese que dice Israel, yo escribí Gabriela, para hacerlo como mi salmo. Para personalizarlo, correcto. El Señor es tu guardián, es tu sombra a tu mano derecha. O sea, donde quiera que nosotros vayamos, el Señor va a estar como de nuestro lado, como un guardián. El sol ni te molestará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida, guardará tu salida y tu entrada, ahora para siempre. Así que en nuestros momentos de necesidad, en nuestros momentos de miedo, alcemos nuestros ojos a los cielos, clamando al Dios Altísimo, porque Él
nos va a responder y Él va a ser y es nuestra sombra, mano derecha. Amén. Muy bonito. Así que quiero compartir un par de textos más y con esto voy concluyendo. Los salmos son preciosos, sí, y allí cuentan muchas experiencias, ¿verdad? Que el salmista, tanto David como los otros salmistas, porque hay más de uno, cuenta y cómo manejaron el miedo, cómo Dios fue su escudo, cómo Dios los defendió. Y miren este salmo, me encanta, y yo creo que esto es de mis favoritos, que es el Salmo 46. Esto es un salmo poderoso, digo yo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Y estoy utilizando la nueva versión internacional. Por eso, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, una pausa. Le pregunto, ¿ustedes recuerdan el terremoto que hubo en enero hace un par de años atrás? No recuerdo exactamente la fecha. ¿Quién lo sintió? ¿Quién lo sintió? ¿No lo sintieron? ¿Tú lo sentiste? Sí, sí hacen... Cuando comenzó la pandemia Sí, el 6 de sí, enero 2020. Sí, aquel... Sí. ¿Ustedes lo sintieron? Y le pregunto, me levantan la mano, por favor. ¿A quién no le dio miedo? Está bien, yo no fui el único, ¿sabe? No fui el único. La reportera, recuerdo esto bien, la reportera que decía, está temblando, está temblando. Y la realidad, pues, para los amigos que no están aquí, ¿verdad? Que nos escuchan a través de las redes, nos dio miedo a todos los que estamos aquí. Claro. Yo no sé si usted que nos escucha, si lo pudo sentir, pero yo estoy seguro que nos dio miedo. Sí, porque déjenme decirle, prepararse para un huracán, está bien, o sea, sentir el huracán y pues la preparación, uno la puede hacer porque ya con la tecnología que hay, pues uno está avisado. Pero un terremoto que llega sin previo aviso y que tú no tienes manera de dónde esconderte, porque donde quiera vas a temblar, ¿verdad? Te puedes guarecer y seguir, ¿verdad?, unas instrucciones que se nos han recomendado. Pero déjenme decirle que eso es una situación bien difícil y que es altamente probable que a todos nos dé miedo. Lo mismo que sucedió, lo mismo que vivimos. Pero sin embargo, ¿qué está diciendo este salmo? Dios es nuestro amparo y fortaleza. No temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. Mire, imagínense en ese escenario. Un temblor tan fuerte, un terremoto tan fuerte que las montañas se hundan en el fondo del mar. Déjenme decirle que esto no es un temblorcito como el que nosotros sentimos que nos asustamos. Pero sin embargo dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. O sea que este momento, y sigue mencionando, es un momento de angustia. Y cuando las montañas se hunden en el fondo del mar, ¿qué provocan? ¿Qué sucede? ¿Ah? Los tsunamis, los maremotos. Y sigue diciendo aquí, miren, aunque rujan y se encrespen sus aguas, precisamente nos está diciendo eso, y ante su furia tiemblen los montes. Déjenme decirle, este escenario básicamente es una descripción de momentos antes, horas, no sé cómo decirle, días previos a la venida de Cristo. Que de hecho, Elena de White menciona en el conflicto de los siglos que los justos en el tiempo de angustia, cuando estén sucediendo estas cosas, van a recitar este salmo. Y eso para mí, cuando lo leí, me dice, wow, la verdad que me sorprendió, pero sí lo dice el conflicto de los siglos. Así que, dice, aunque rujan y se encrespe sus aguas, y ante su furia tiemblen los montes, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa morada del Altísimo. Dios está en medio de ella y no caerá. Y leo el 7, dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No importa cuál sea tu miedo. Yo sé que hay personas, ¿verdad?, que tienen una fobia innata, ¿verdad?, nacen con algún miedo en específico. Personas que tienen miedo a las arañas, a otros a las cucarachas. Sí, hay personas así. Pero
se ríen porque como que se identifique a alguien. Sí. Pero no, es un secreto, no tienen que decirlo a nadie, ¿sabe? Nadie se debe enterar. Ahora, Dios es nuestro refugio. Y eso es importante, no solamente que lo escuchemos, que lo sepamos, sino que lo vivamos, que lo experimentemos. ¿Has hecho tú de Dios tu refugio? ¿Has experimentado que Dios sea tu auxilio en momentos de angustia? En los momentos difíciles de tu vida, Dios ha sido ese que ha estado ahí para sostenerte, para fortalecerte, para ayudarte. ¿Le has dado tú esa oportunidad a Dios para que Dios tome el control de tu vida? Y pueda Él ser Dios y tú su criatura. Quiero terminar con estos dos textos muy cortos. En Salmo 56:3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Podemos confiar en Dios, aún en momentos difíciles del temor. Y este es un clásico, este último, que todos lo sabemos de memoria. Y estoy hablando del Salmo 23. El Salmo 23, el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Déjenme decirle, cuando usted está enfrentando la muerte o cuando tenga que enfrentar la muerte, sentirá miedo. Sentiré yo miedo, porque también tengo que pensarlo, y yo sentiré miedo. Pero el Salmo dice, aunque estemos en ese momento sombrío de la muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Miren qué lindo, tú estarás conmigo, tú Dios estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiero concluir con este pensamiento. Confíe en la promesa divina. Dios prometió estar con sus hijos, prometió ser nuestro refugio. Si nos da miedo, no desesperemos, porque el que nos dé miedo es algo natural, pero no desesperemos. Acudamos a aquel que está dispuesto a ayudarnos, que en medio de la situación que tú estés viviendo, prometió estar contigo ahí, sea para ayudarte a sobrepasarla o para fortalecerte de manera tal que tu fe no falte. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca, que te ayude y que tú puedas abrir su corazón a Él de manera tal que Él pueda ser la ayuda que tú tanto necesitas. Dios te bendiga, Dios te fortalezca y que haga de ti un hijo suyo. Amén, amén. En verdad, esto ha estado tan bueno que el tiempo se ha ido volando, de verdad. Le quiero dar muchas gracias a todos los que fueron parte del programa, a Papi y a Gabriela que me ayudaron aquí. Y le quiero pedir al pastor si se puede pasar aquí adelante para leer y orar por todos los que nos estuvieron viendo por Facebook Live. ¿Y el pastor? Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que la programación muy bonita, muy buena. Me encantó desde el principio hasta el fin. Los felicito. La gloria sea para el Señor. Queremos saludar a Iris Medina, a Nancy Vargas, Obed Cajigas, Alexander Warksun, a Dante Adventista de Argentina, a Efraín Hernández de Ecuador, que está pidiendo oración por su esposa, a Enid Vélez, a Rosita Javier, Freddy Soto, María Jaime, Elba Ledé, Jolie Rivera, Mabel Hilerio, Elizabeth Acevedo, Angélica Javier, Wanda Arocho, Carlos Cordero, Miguel Nieves, Beatriz Latorre, Edna Ríos, Alberto Rolón, Reina y familia de Bolivia, a Ricardo Sánchez de Perú, a Loida de Jesús, Patria Denis, a Macho González, a Dana González, Betsy Arocho, Lucía Valdés de México, Elisa Jiménez, Ilian Garzán, Jorge Estrada, Nora Santos desde Texas, Yulisa Carvajal, Mayra Vale, Carmen Pagán, Ismael Pérez, Elsa Morales, Alejandro Gil,
Edna Afanador desde Florida, Leoner Arbelo, José González, Mamisa Vega, Beba Javier, Licia Esteves, Cruz Esteves, Susan Arocho, Pedro Villalongo, Analí Lavoy desde el pueblo de Las Piedras, Ángel Feliciano, Nilsa Peralta, Héctor Rivera, Lucy Maisonet, Aida Pérez, Frank Ríos, Yanis García, Harry Maldonado, Adalisa Hernández, Lionza Carrera de Venezuela, María Valentín, Nidia Méndez, Anovis Alarcón, Juvencio Lima de Perú, Vilmari Ortega, Lismar Roldán, Edwin Pérez, Carlos Fuente, y quiero que pongan en oración a nuestro hermano Joe, que no se siente bien de salud, para que entonces el Señor lo pueda restablecer. Creo que en este momento vamos a orar, vamos a ponernos en pie, todos los que puedan. Oh Padre Celestial, Dios eterno, bueno y misericordioso, tú eres con nosotros, Señor. Te agradecemos, Padre, por estas horas de tu santo sábado. Estamos aquí en tu templo adorándote. Los que están allí viéndonos a través del Facebook Live también están conectados en adoración hacia ti, oh Padre Celestial. Esta programación ha sido muy buena, ha sido exquisita, Señor. Nosotros solamente tenemos temor de ti por respeto, por amor a ti, oh Padre Celestial. Gracias porque tú eres un Dios vivo, un Dios que está con nosotros, acompañándonos en todo momento, y que en los momentos que tenemos miedo, en los momentos en que dudamos, tú estás ahí para darnos la fortaleza para seguir hacia adelante. Señor, bendice a los hermanos que se conectaron con nosotros, algunos con peticiones especiales de oración, algunos, Padre, con alguna situación personal que no fueron mencionadas, pero queda con ellos, queda con nosotros ahora que vamos a salir del templo, que vamos a descansar, que tú puedas estar en nuestros hogares y que podamos sentir la paz que solamente tú puedes brindarnos. Gracias porque tú nos amas. Y mañana podamos levantarnos con ánimo y con fuerza para poder venir a tu templo a continuar con la adoración hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Dios me los bendiga a todos.